a grabar lo que vamos a llevar el día de hoy con el fin de que aquellos que por alguna razón no puedan asistir a las clases, entonces puedan después ver mediante nuestro mecanismo de Classroom, ¿no? Como es costumbre, sobre esa base estamos trabajando. Bien, como habíamos indicado, estamos haciendo un breve repaso antes de entrar de lleno al modelo de Harrod y Domar para que podamos ver con claridad cómo es que todos ellos plantean que se debe entender las distintas teorías del desarrollo y con propiedad las teorías del crecimiento económico, ¿no? Que es lo que que es lo que nos interesa, ¿no? Bien, una de ellas, quizás digamos una de las más interesantes en términos de lo que significa establecer y analizar por qué algunos países crecen más que otros y cuáles son los mecanismos que permiten que puedan desarrollarse comparativamente más que otros, es precisamente la trampa de la pobreza, ¿no? Esta teoría de la trampa de la pobreza se basa en la desconfianza en el papel del mercado para promover el desarrollo. Esto es la necesidad de factores externos, ¿no? ¿Por qué razón es que trabajamos este tema? Porque en realidad hay una vertiente que considera que cuando uno deja al mercado operar, lo que va a ocurrir es un proceso casi automático mediante el cual la economía va a permitir generar un mayor grado de riqueza, ¿no? A ver, más o menos para que contextualicen las afirmaciones que estoy realizando. La lógica es la siguiente. Ellos consideran, los teóricos en realidad, que promueven la economía de mercado, es que una economía de mercado tiende a ser más competitiva. En la medida en que es más competitiva, lo que se logra o lo que permite ese proceso es que haya un aumento de la productividad. Entonces, al existir un incremento de la productividad, lo que va a ocurrir es que ese mayor producto va a permitir que se contrate una mayor cantidad de trabajadores. Al existir una mayor cantidad de trabajadores, lo que va a ocurrir es que eso va a presionar hacia arriba a los salarios. Si hay una presión hacia arriba de los salarios, lo que va a ocurrir es que esas personas gradualmente van a salir de la pobreza, ¿no? O el mismo hecho del aumento de la productividad lo que va a llevar es a que exista una mejor remuneración al factor trabajo, ¿no? Por darles una idea, no solo estamos hablando del capital físico, sino también de lo que significa el capital humano. Si el capital humano aumenta, es decir, en la práctica eso quiere decir que si alcanzamos un mayor grado de educación, lo que va a ocurrir es que ese mayor grado de educación nos va a permitir aplicar a mejores trabajos. Si aplicamos a mejores trabajos, entonces vamos a tener unos mejores salarios, ¿no? En lo concreto, piensen, por ejemplo, que llegan a trabajar en una empresa como Google, ¿no? Google es una empresa gigante, es una empresa grande, entonces sus ingenieros ganan como $400,000 al año, ¿no? Que es un buen sueldo, es un buen salario. Entonces, eso naturalmente significa que esas personas van a tener mayores ingresos y por lo tanto, lo que van a hacer también es generar un mecanismo de goteo
hacia otros sectores, ¿no? Una idea, lo que va a ocurrir es que toda esa gente va a comprar mayores cosas, una mayor cantidad de cosas en los mercados, ¿no? Y mediante ese mecanismo se va a generar un círculo virtuoso de tal manera que no se va a necesitar contar con ningún elemento externo para reducir la pobreza en esos países, ¿no? Ahora bien, precisamente, siguiendo a Nurks, él considera que hay algunos países que sufren un círculo vicioso de la pobreza, ¿no? Y para ello utiliza dos perspectivas, ¿no? Por un lado está la perspectiva de la oferta y por el otro lado está la perspectiva de la demanda. Desde el punto de vista de la oferta, él considera que la pobreza está muy ligada a todo lo que significa la existencia de bajas rentas. Entonces, estas bajas rentas están asociadas a una baja productividad. Es decir, por donde uno quiera encontrar el camino, es decir, podemos empezar de la existencia de una baja productividad. Y una baja productividad lo que hace es que inmediatamente se asocia, o sea, no es la historia de saber cuál es primero, es el huevo o la gallina, no, sino es algo que existe, es algo real, ¿no? Por darles una idea, ¿a qué se está refiriendo con estos círculos viciosos de la pobreza NURS? Es algo así como, piensen en una familia pobre, ¿no? Entonces, lo más probable es que la siguiente generación reproduzca el círculo vicioso de la pobreza. ¿Por qué razón? Porque si una familia es pobre, lo más probable es que tenga una gran cantidad de hijos, ¿no? Porque no van a tener el dinero suficiente para comprar, por ejemplo, métodos anticonceptivos, etcétera, ¿no? Ahora, lo más probable también es que los alimente mal. ¿Por qué? Porque no van a tener los ingresos suficientes para poder comprar los alimentos nutrientes necesarios, ¿no? Ahora, ojo, que esto no siempre se explica por el hecho de no tener dinero, ¿no? Sino también tiene que ver con la mala educación. En otras palabras, alimentarse tiene que ver pues también con la educación, ¿no? Por ejemplo, en mi generación, para nosotros no nos extrañaba que almorcemos un día fideo, el otro día arroz, un día fideo acompañado con papas, ¿no? Y el otro día era arroz con chuño, ¿me entienden? Y teníamos una gran ingesta de carbohidratos. ¿Por qué hacíamos eso? Bueno, pues porque antes, pues en generaciones pasadas, nuestros antepasados tenían una gran cantidad de trabajo en el campo. Entonces, como el trabajo en el campo requiere una gran cantidad de carbohidratos que tienen que quemarse para que uno pueda gastar energía, porque los carbohidratos son energía, entonces tenía razón esa dieta, ¿no? Pero cuando trasladamos esa dieta, ahora que gran parte de los trabajos, por ejemplo, se desarrollan en un escritorio, se desarrollan frente a una computadora, entonces no tiene mucho sentido, no tiene mucho sentido que estemos trabajando o estamos alimentándonos de esa manera, ¿no? Pero ¿por qué les decía esto, no? Porque en la pobreza lo que ocurre es que esa mala alimentación por la falta de ingresos, por la baja educación, se va a traducir en una deficiencia en la alimentación de los niños. Esa mala alimentación de los niños va a impedir, ojo, va a impedir que sus cerebros se desarrollen, ¿no? Y también su cuerpo se desarrolle. Entonces, en el tiempo,
cuando uno le está exigiendo que aprenda, que lea, que estudie, que analice, etcétera. Entonces, lo que va a ocurrir es que no va a poder, bueno, no tiene las condiciones. Y en realidad uno puede querer explicarle ahí las nociones básicas del cálculo diferencial, pero no va a poder, ese niño y esa niña, ese joven, esa joven, no va a ir ni atrás ni adelante, porque no puede. ¿Me entienden? Es una condición física. Entonces, cuando salga al mercado laboral, lo va a hacer en condiciones de desventaja. En condiciones de desventaja porque no ha tenido la oportunidad de formarse, no ha tenido acceso a una buena alimentación. Y bueno, se va a hacer de pareja y va a tender a reproducir el mismo círculo que ha tenido anteriormente. Por esa razón, en la perspectiva de NURBS, esta baja productividad, como habíamos visto, se reproduce. Ahora, ¿por qué hay una baja productividad? Bueno, porque en realidad los mercados funcionan de esa manera, ¿no? A ver, les voy a dar un ejemplo muy concreto de la baja productividad, aunque con doña María Galindo no esté de acuerdo conmigo. Esto les digo porque hace algunos meses yo tuve el placer de debatir con María Galindo y ella me discutía precisamente lo que les voy a decir ahora, ¿no? Ustedes me dirán si tengo o no tengo razón. A ver, ¿qué es lo que yo le decía? Desde mi punto de vista, el comercio informal es una actividad de baja productividad. ¿Por qué es una actividad de baja productividad? Porque para comerciar, ¿no es cierto? Si uno está sentado todo el día en la feria, en realidad hace muy poco, ¿no? Hace muy poco porque, bueno, pues, o sea, comerciar no es la gran ciencia. Bueno, ahora, pero ustedes podrían decirme de que no es tan así porque hay que calcular cuánto se va a comprar, cuánto se va a vender, ¿no? Pero está bien, puede ocurrir en ciertos, pero en el resto no, ¿no? Entonces, es como tener una tienda. En una tienda tienes que comprar varias cosas y esperar que te compren, ¿no es cierto? Y puede ser que un día te cobren 10 pesos, al otro día 100 pesos, pero en general lo que vas a obtener de ese comercio informal, pues es muy poco, ¿no? Y de hecho, si uno se fija, en realidad, si hay una actividad bastante aburrida, por así decirlo, es el comercio, porque las horas tardan en pasar, no es algo que te haga crecer, no es algo que te consuma, porque no estás ahí trabajando, ¿no? Ahora, comparen, digamos, esa actividad con la de un ingeniero de desarrollo de un software, ¿no es cierto? Ese ingeniero de desarrollo de un software está pensando todo el día, está definiendo varias cosas, entonces la diferencia entre ingresos va a ser abismal. Eso se llama baja productividad. Ahora, claro, ¿por qué les decía que María Galindo discutía eso conmigo? Porque ella me decía, bueno, desde tu perspectiva burguesa, eso es lo que tú crees, ¿no? Pero en realidad esa vendedora, en realidad, no solo está vendiendo, sino que participa en una asociación de mujeres, está educando a los niños, en la mañana ha cocinado, en la noche va a ir a enseñar en el club de madres, es dirigente, moviliza, etcétera. Entonces hay una gran cantidad de cosas que son más productivas que tu ingeniero de software, ¿no es cierto? Eso me respondía. Y en cierto sentido tiene razón, tampoco quiero desmerecer el tema, ¿no? Solo que mi punto está que las reglas de una economía de mercado lo que van a hacer es premiarte la productividad y lo que van a hacer es que los mayores ingresos estén asociados a altas productivas. Entonces, esta baja productividad, como ustedes pueden ver el esquema que tenemos en pantalla, lo que va a generar es una baja renta, un bajo ingreso. Ahora, si hay una baja renta, por ende hay una baja capacidad de ahorro. No está ahorrando la gente, ¿no? Y este bajo ahorro lo que va a significar
Entonces, esta baja capacidad de ahorro va a generar una baja inversión y esta baja inversión lo que va a generar es una baja productividad. ¿Por qué razón? Porque si uno tiene bajos ingresos, pues ese país tiene bajos ingresos, no va a poder ahorrar, no va a poder invertir y por lo tanto la baja productividad va a seguir, ¿no? Ahora, ¿por qué hablamos de una baja inversión? Porque la productividad también tiene que ver con el acceso al capital, ¿no? Es algo así como, a ver, para darles otra vez ejemplos cercanos, ¿no? Bueno, ahora puede ser muy común, bueno, ni tan común porque en realidad en esta pandemia hemos visto que varios estudiantes no tienen acceso a tener una laptop con internet, ¿no es cierto? Entonces, el no tener una laptop con acceso a internet pone en condiciones de mayor desventaja frente a la gente que si tiene una laptop con internet, ¿me entienden? A eso nos referimos con la inversión. Ahora uno podría decir, no, pero con mucho esfuerzo no puede ser, está bien, pero ustedes mismos se han dado cuenta que una cosa es aprender viendo esta clase en la pantalla de la computadora y otra muy distinta es hacerlo desde el celular, ¿no? Entonces, por esa razón es que en varias poblaciones, por ejemplo, ya se está pidiendo el tema del retorno a clases precisamente por las condiciones que significa, ¿no? Si bien, digamos, yo lo grabo en Classroom, ¿no? Pero igual, pues ver el video en Classroom significa utilizar una cantidad de megas, ¿me entiende? Entonces, todo eso se convierte en un círculo vicioso que hace que, desde el punto de vista de la oferta, la pobreza se reproduzca. Ahora bien, desde la demanda, de nuevo podemos encontrar ese mismo círculo vicioso. Esta baja renta lo que produce es un escaso poder de compra. Al existir un escaso poder de compra, en otras palabras, pueden haber productos que nosotros estamos en condiciones de hacer, de elaborar, ¿no? Pero como nuestros ingresos son bajos, en general no vamos a tener la capacidad, no vamos a poder generar un mecanismo mediante el cual podamos dinamizar el mercado interno. Al no poder dinamizar el mercado interno, lo que va a existir es un escaso o nulo estímulo a la inversión, ¿no? ¿Por qué? Porque el mercado es chico, ¿no es cierto? Todos son pobres y ¿qué van a querer comprar? ¿No? Y esto tiene, por si acaso, aplicaciones muy concretas, ¿no? En un mercado chico es más fácil que nosotros nos podamos poner a vender salchipapas, digamos, ¿no? O hamburguesas de casito, pero no vamos a ponernos a construir un condominio de casas, ¿no es cierto? O de departamentos. ¿Por qué? Porque la gente no va a tener la capacidad de compra. Y si no tiene la capacidad de compra, entonces todas las inversiones se van a quedar simplemente ahí, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones van a hacer que haya un escaso capital. Y al existir un escaso capital, porque hay poco estímulo a la inversión, eso genera baja productividad y por ende todo ese mecanismo tiende a reproducirse y hace que la pobreza se vaya perpetuando, ¿no? Ahora bien, este mecanismo podría convertirse en virtuoso con ayuda internacional. En otras palabras, si esperamos a que el propio desarrollo del país cambie esta situación, en realidad no va a ocurrir de esa manera. Y por lo tanto, tiene que haber un mecanismo de ayuda internacional que permita cambiar esta situación y transformarla en una en la cual la gente pueda desarrollar mayores mecanismos relacionados a romper estos círculos viciosos, ¿no?
¿cuáles los problemas que podemos encontrar a esta teoría? Primero, la debilidad de los mercados de capitales, ¿no? ¿Por qué podemos decir que hay una debilidad de los mercados de capitales? Porque generalmente estos mecanismos o bien funcionan bajo los esquemas de inversión extranjera directa o mediante cierta tecnología de préstamos, ¿no? El problema de la inversión extranjera directa es que no va a venir para hacer filantropía, es decir, su motivación, su leitmotiv, no va a ser precisamente el ayudar per se, sino lo que ellos van a considerar es que necesitan o tienen que desarrollar un mecanismo mediante el cual van a poder obtener utilidades, ¿no? Ahora, para poder obtener utilidades, lo que tienen que hacer es otra vez encontrar mercados, pero además van a necesitar, o ellos mismos van a pedir, tener cierta estabilidad política. Para conseguir esa estabilidad política es algo tremendamente complicado, ¿no? ¿Por qué? Porque precisamente esta situación de pobreza hace que haya cambios políticos con frecuencia, los gobiernos no duran ni 5 años y por lo tanto es difícil pedir eso, ¿no? Y lo propio en esquemas de deuda, ¿no? Dado que la situación de un gobierno es débil, lo más probable es que frente a esa debilidad, entonces no estén en condiciones de realizar grandes préstamos, ¿no? Y eso también tiene que estar asociado al tema de la fuga de capitales, ¿no? Y veremos algunos otros enfoques también en cuanto a la trampa de la pobreza. Ahora entenderán por qué se llama trampa de la pobreza. Es precisamente porque como se establece este círculo vicioso, este círculo en el cual es muy difícil salir, muy difícil generar un mecanismo mediante el cual uno pueda trabajar este tema. Entonces, lo que vamos a hacer es generar un mecanismo que permita romper esa pobreza, ¿no? Ahí lo que podemos encontrar son la teoría de las dos brechas precisamente de la mano de Chener y Strout, la insuficiencia de la financiación de los países en vías de desarrollo se debe a, uno, una brecha entre las necesidades inversoras y la escasa posibilidad de financiación debido al bajo ahorro. Es decir, podemos establecer un mecanismo mediante el cual podamos calcular cuánto de dinero, cuánto de financiamiento se requiere para que podamos establecer una estrategia, una ruta para el desarrollo, ¿no? Pero ahí lo que vamos a encontrar y vamos a tropezar es con un problema en relación a todo lo que significa la cantidad de ahorro que vamos a necesitar, ¿no? Entonces ahí hay una brecha. Y también va a establecerse una brecha entre las necesidades de divisas para las importaciones y su capacidad exportadora, ¿no? Esto es especialmente aplicable a países como América Latina, que en los últimos 40 años han tenido varias crisis de balanza de pagos, ¿no? ¿Por qué razón? Porque los países necesitan o hay una creciente necesidad de importar una gran cantidad de cosas, ¿no? ¿Por qué existe esta necesidad? Porque fundamentalmente, bueno, nuestros países no son productores de todo, ¿no? Y al no ser productores de todo, lo que va a ocurrir es que necesitamos comprar de lo externo, ¿no? Por ejemplo, si tenemos una población con cáncer, por así decirlo, necesitamos comprar los medicamentos. O incluso en términos de lo que ahora está ocurriendo con el tema de las vacunas para el COVID, ¿no? Notarán que nosotros no somos productores de las vacunas, entonces necesitamos comprarlas.
pero para comprarlas necesitamos gastar divisas y esas divisas básicamente se financian o tienen su origen en las exportaciones que tenemos. Pero en un escenario en el cual estas exportaciones caen o son exportaciones que no son suficientes, lo que va a ocurrir es que vamos a tener un problema porque va a haber una brecha entre ambos, ¿no? En general, ambos autores proponen que el ahorro y la inversión es crucial en el cambio económico. En otras palabras, tenemos que tener, ellos indican, un mecanismo mediante el cual podamos trasladar el ahorro de la propia nación o el ahorro de países externos hacia todo lo que significa la capacidad exportadora que puedan tener los distintos países, ¿no? Perdón, hemos tenido una pequeña dificultad técnica. Pues como les decía, ambos autores proponen que el ahorro y la inversión es crucial en el cambio económico, ¿no? Veamos ahora, dentro de estas teorías del desarrollo, el papel de las economías externas. ¿Cuál es la idea básica? La existencia de economías externas diferencia el beneficio social del privado, lo cual genera un fallo del mercado y eso merece una intervención pública. ¿Por qué? Bueno, ¿qué son las externalidades en realidad? Para recordar los cursos de microeconomía, son aquellas afectaciones que realizamos a nivel social de temas que tienen que ver con relación a temas de orden público, digo, orden privado, ¿no? Es decir, por darles una idea, el clásico ejemplo de que somos una empresa productora de textiles, ¿no? Y el agua que nosotros utilizamos para teñir las telas, la echamos al río. Entonces, ahí si notan, los que estamos haciendo las telas, los de la fábrica, estamos buscando nuestro beneficio privado. De hecho, en realidad, tenemos beneficios para la gente, pero lo que está ocurriendo es que en el transcurso de lo que nosotros estamos haciendo, estamos generando problemas al resto de la sociedad, ¿no? Autores como Rosenstein y Rodan consideran que hay que explotar las economías externas a través de la inversión. En otras palabras, por darles una idea, ellos consideran que, por un lado, para el ejemplo concreto que le estoy dando, lo que debería existir es una mayor regulación. Esa mayor regulación lo que debería partir es que va a generar un mecanismo mediante el cual podamos establecer una mayor generación de producción, ¿no? O directamente hacerlo mediante la intervención pública, ¿no? Por ejemplo, en lo concreto que le estoy diciendo de las telas, lo que podríamos hacer desde el punto de vista del Estado es generar plantas que nos permitan filtrar precisamente todo el agua y de esa manera podemos generar mayor empleo, mayor generación de valor agregado, ¿no? En el caso de Myrdal, Gunnar Myrdal, Hirschman, Hirschman plantea que lo que debe existir es una concentración de la inversión en sectores con capacidad de arrastre sobre el resto de la economía. En ese sentido, Hirschman dice,
lo que deberían hacer los estados es precisamente por la presencia de estas externalidades, es trabajar con los sectores que pueden generar una alta dinámica de acumulación. En ese caso, por ejemplo, él plantea, o para el caso boliviano diría, que la locomotora que tenemos es el gas, ¿no es cierto? Entonces él diría, lo que tenemos que hacer es concentrar la inversión precisamente de estos sectores, porque de esa manera es que vamos a lograr un mayor crecimiento. El caso de Myrdal plantea que lo que se debe generar es un proceso de causación acumulativa, de tal manera que lo que vamos a encontrar es que las regiones más ricas atraen cada vez más a la inversión en detrimento de las más pobres. Entonces, lo que hay que hacer es generar un proceso de intervención pública que cambie esta situación de detrimento y lo cambie o lleve a que las regiones más pobres cuenten con una mayor inversión pública y, por lo tanto, lo que vamos a lograr mediante ese mecanismo es que va a existir un equilibrio que va a permitir un mayor desarrollo. ¿Cuál es el punto en común que tienen todos ellos? Es que consideran que la intervención pública es el elemento central que permite el desarrollo. En esta perspectiva también podemos encontrar las teorías del desarrollo. Entre las más relevantes está el enfoque centro-periferia y el deterioro de la relación real de intercambio, ¿no? Ahí lo que podemos trabajar es la hipótesis de Raúl Previs y Singer, que plantean lo siguiente, ¿no? La economía mundial es la suma de dos bloques. Las economías industriales, esto es el centro, y por el otro lado, lo que tenemos son los países en vías de desarrollo o lo que significa la periferia. En ese sentido, Raúl Previs plantea que el desarrollo y el subdesarrollo son en esencia el mismo proceso, pero con dinámicas distintas, ¿no? En otras palabras, ellos plantean que para que existan países desarrollados, tienen que existir países subdesarrollados. O para ponerlo, digamos, en una fórmula al estilo de Eduardo Galeano, podríamos decir que el bienestar del norte, de Norteamérica, se explica fundamentalmente porque en nuestros países, o sea, todos los latinoamericanos, se encuentran subdesarrollados, ¿no? Entonces forman una unidad dialéctica donde de esa manera es que se explica el desarrollo. De hecho, en realidad, esto es contrario al enfoque de Rostov del desarrollo por etapas, ¿no? Porque ustedes recuerdan, cuando trabajábamos a Rostov, Rostov más bien nos decía, hay varias etapas que siguen los países y de hecho estamos marchando a una convergencia en la cual todos los países vamos a tener más o menos los mismos niveles de desarrollo, ¿no? En el enfoque de Previs y Singer, más bien se dice que al ser procesos complementarios, al ser parte de una totalidad, eso es imposible. ¿Por qué razón? Porque en realidad ambos elementos nos muestran de que se trata más bien de un proceso conjunto. ¿Cuál es la causa de esta desigualdad? Las diferencias en las relaciones comerciales, ¿no? Es decir, ahí hay un concepto que se refiere al deterioro de los términos de intercambio, ¿no? A ver, más o menos, ¿cómo es que ellos lo plantean, no? Ellos dicen, lo que ocurre es que hay un intercambio, pues, desigual en materia de comercio, porque nosotros, como países en vías de desarrollo, vendemos barato a los países del centro, a las economías industrializadas, y ellos nos venden caro, ¿no? A ver, para dar una idea más o menos cómo razonan, ¿no? Digamos, un país como Chile
le vende a los Estados Unidos una tonelada de cobre en $3.000, ¿no? Y cuando ellos vuelven, nos venden la misma tonelada de cobre, pero a un precio de $30.000. Bueno, yo no podría decir, pero ¿cómo es que esto ha ocurrido de esa manera? ¿Cómo es que ahora ellos nos venden a ese precio? Bueno, lo que ocurre es que con esa tonelada de cobre, lo que van a hacer los Estados Unidos, los gringos, van a transformar esa tonelada de cobre, van a convertirlo en circuitos eléctricos. Esos circuitos eléctricos, en una mínima proporción, van a estar dentro de los teléfonos celulares, por ejemplo. Entonces, notan, la misma tonelada de cobre, solo que en una gran cantidad de productos, nos lo están vendiendo mucho más caro. Entonces, y además él dice, no es que esta relación se mantiene fija, sino que hay un deterioro. Nosotros podemos, digamos, subir, en vez de 3.000, ahora vamos a vender esa misma tonelada de cobre a $4.000. Nos subió de 3.000 a $4.000. Pero los gringos, con la gran producción, con la gran tecnología, con la gran productividad que tienen, nos van a vender esa tonelada de cobre ya transformada, no en $30.000, nos van a vender en $60.000, ¿no? ¿Por qué razón? Porque en realidad así funciona el proceso tecnológico, pero además hay ciertas situaciones que hacen que cambien, ¿no? A ver, les voy a dar un ejemplo más cercano, ¿no? Pónganse ustedes a pensar que la guerra del Pacífico se hace por el guano, ¿cierto? O sea, las deposiciones de las aves, ¿no? Que se utilizaban como abono, ¿no? Entonces, Chile se dice, ¿no?, que invade nuestros puertos, Antofagasta, en fin, precisamente por apropiarse de este recurso natural. Bueno, digo que se dice porque en mi opinión esa fue la excusa, ¿no? En realidad la invasión de nuestro litoral fue parte de un proceso mediante el cual se estrangulaba a Bolivia. ¿Por qué razón? Porque en realidad históricamente Bolivia, en la época del mariscal Andrés de Santa Cruz, tuvo las condiciones en realidad para convertirse en una potencia, y de hecho lo hizo, ¿no? Hubo la primera versión de la guerra del Pacífico, en realidad la ganamos nosotros, ¿no? Y no marchamos hasta Santiago precisamente porque, bueno, había varios problemas aquí adentro, ¿no? Entonces, en la escuela de geopolítica chilena, Bolivia siempre ha sido un problema, ¿no? Por sus condiciones, el centro, sus riquezas, sus recursos naturales, en fin. En cambio, en Chile lo que tienes, bueno, es cobre y cobre, ¿no? Entonces no tienes otros recursos, pero sin embargo, esas fueron las características por las que los países se desarrollaron. Entonces, lo que ocurre ahí es que fue un proceso de esa naturaleza, ¿no? Ahora, ¿por qué la menciono? Porque en realidad, en el tiempo y tecnológicamente, ahora ya no se utiliza el guano, ¿no? Se lo ha combinado por soluciones derivadas del amoníaco, ¿no?, que son más efectivas, y recientemente es la urea, pues lo que nosotros estamos produciendo en la planta de Bulo Bulo, entre Cochabamba y Santa Cruz, es precisamente algo que es uno de los mejores fertilizantes, ¿no? Pero ¿cuál es mi punto? Mi punto está que, por ejemplo, si ahora quisiéramos invertir en una industria de guano, bueno, no serviría, ¿no? Porque en realidad nadie nos va a comprar, ¿no? Y así podemos encontrar, por ejemplo, el tema del estaño en su momento. Nosotros éramos los más grandes productores del mundo y poco a poco se fue sustituyendo y ahora no hay una gran demanda de estaño como lo hubo en su época. Y ojo que hay varias materias primas que están camino de seguir ese rumbo, ¿no? Por ejemplo, hay el acuerdo de Doha que plantea que hasta el año 2050 deberíamos reducir
y hacer desaparecer el uso de combustibles de base fósil. Al hacer desaparecer estos combustibles de base fósil, lo que va a ocurrir es que vamos a tener un mecanismo mediante el cual vamos a trabajar todo lo que significa el desarrollo de la industria eléctrica. Entonces puede ser que a la larga no exista ya una demanda precisamente para combustibles de origen fósil y logremos hacer un cambio de la matriz energética a vehículos impulsados eléctricamente, ¿no? Entonces ahí, si bien digamos pueden haber malas noticias para los países productores de petróleo, por ejemplo, pueden haber muy buenas noticias para países productores de que se llama de litio como somos nosotros, ¿no? Esto desde el punto de vista técnico lo podemos ver como la relación real de intercambio, donde vamos a dividir el precio de las exportaciones sobre el precio de las importaciones y eso lo vamos a multiplicar por 100, ¿no? Entonces vamos a decir que si hay una caída de las relaciones real de intercambio es porque vamos a ver crecer los precios de las importaciones y vamos a ver decrecer a los precios de las exportaciones. ¿Cuáles son las razones para el deterioro de esta relación real de intercambio? Fundamentalmente porque hay una elasticidad renta de las manufacturas superior al de las materias primas, ¿no? A ver, para que ustedes recuerden sus cursos de microeconomía, la elasticidad se refiere al grado de respuesta que tiene una variable en función a otra, ¿no? Por darles una idea, si la variable A se mueve en 1, la variable B se mueve en 5. Se dice que hay una alta elasticidad porque si A pasa de 1 a 2, B pasa de 5 a 50. ¿Notan? Es un pequeño movimiento de A hace que B tenga un gran movimiento, ¿no? Ahora, cuando se dice que es más bien esta relación inelástica, si digamos A pasa de 1 a 2 y B estaba en 5 y se queda en 5. Eso se llama inelasticidad. Entonces, la elasticidad renta de las manufacturas quiere decir que el precio de las manufacturas es más sensible a las variaciones del ingreso que lo que son el precio de las materias primas, ¿no? Eso pueden ver ustedes, por ejemplo, actualmente en los mercados de petróleo. El mercado de petróleo es un mercado que a nosotros nos interesa bastante porque mediante el precio del petróleo es que nosotros vamos a proceder a hacer los cálculos del precio del gas, ¿no? El precio del petróleo puede estar cayendo, ¿no? Pese a que el precio de tus productos puede estar ascendiendo en términos reales, ¿no? ¿Por qué? Porque, por darles una idea, ¿no es cierto? Para que tengan una idea de lo que estoy hablando, ¿no? Un barril de petróleo, un barril, ¿no es cierto? Puede comprarse actualmente en 58, en $60, ¿no? Un iPhone que pesa un centésimo de lo que pesa un barril, se compra en $1,000. ¿Notan? Así funciona la relación real de intercambio. Hay una existencia de bienes sustitutivos para las materias primas, como hemos visto. El petróleo, el gas también puede ser sustituido. Se dice que, por ejemplo, hay una línea de unos investigadores
que están muy cerca de controlar la fusión nuclear, ¿no? La fusión nuclear es lo que hace que existan las plantas nucleares, ¿no? En las plantas nucleares lo que se hace es que se genera un proceso de fusión nuclear, esto es de que se dispara un átomo de uranio y eso desencadena una reacción en serie que hace pues que todo explote, ¿no? Entonces, así es como funciona el Sol, ¿no? Pero eso se puede hacer en chiquitito y bajo control. Entonces, lo que hacen es calentar las barras de uranio y las remojan en agua. Y el proceso de calentamiento de estas barras de uranio es infinito. Entonces, todo el tiempo van a hacer hervir el agua y ese proceso de agua hervida lo que va a hacer es activar turbinas y mediante ese mecanismo se va generando electricidad, ¿no? Pero ¿por qué les decía que este es un proceso muy interesante y qué es lo que están ellos queriendo descubrir? Bueno, pues que se puede eventualmente desarrollar un motor atómico, ¿no? ¿Y cómo funcionaría este motor atómico? Hacemos que el mismo proceso ocurra a pequeña escala de forma bastante segura, o sea, sería un paquetito como una manzanita, pero que gire a gran velocidad y que tenga una gran fuerza. Entonces, ese motor ya sería pues infinito, o sea, te lo compras una vez y no necesita recarga nunca, ¿no? Entonces eso, bueno, pues se limpia el petróleo, se limpia el gas y se limpia la propia electricidad, ¿me entiendes? Entonces, esos procesos existen, ¿no? Las mejoras de productividad por el aumento del comercio se traducen en menores precios de venta para los países en desarrollo, pero no en los desarrollados, ¿no? En otras palabras, lo que permite esta productividad es que puedan producir más barato y puedan producir más, pero eso no necesariamente ocurre o lo mismo o en dimensión similar para todo lo que significa la venta de materias primas, ¿no? Por esa razón es que se plantea que debería haber cierta necesidad de protección, aunque la misma no sea excesiva, ¿no? Ahora vamos a entrar a las visiones actuales del desarrollo, pero antes me gustaría conocer si hay alguna pregunta, duda de todo lo visto hasta este punto. Por favor, voy a proceder a que podamos activar los micrófonos. Pueden activar ustedes e indicarme si hay alguna duda, algún elemento que no haya quedado claro. Tienen la palabra. Primero que nada, licenciado, muy buenas noches. Una preguntita, disculpe. Eh, Usted ha hablado todo sobre la teoría y sobre el desarrollo de la economía y todos los puntos de vista que ha dado. Mi pregunta se basa en lo siguiente. Nuestro país, como está viviendo esta pandemia del coronavirus, del virus mortal, nosotros como economistas, ¿cómo podemos salvar la economía de Bolivia, de nuestro país? Gracias. Bueno, esa es una interesante pregunta, ¿no? ¿Cómo hacemos precisamente? De pronto, si estamos estudiando tanto, ¿cuál sería nuestra estrategia de desarrollo, no? Bueno, a ver, lo que yo podría decirles es algo que vamos a ver más adelante con precisión, pero les puedo dar un adelanto. ¿Cuál es mi punto de vista? Yo lo que creo es que si, digamos, hacemos una gigantesca abstracción y vemos los tres grandes factores que explican el desarrollo de Bolivia, esto es el trabajo, el capital y los recursos naturales, ¿no? Y pongo en el tapete el tema de los recursos naturales, lo que antes se conocía como la tierra, ¿no? Pero yo creo que en una visión moderna de desarrollo, tenemos que completar la ecuación con los recursos naturales. Entonces serían como los tres grandes factores, trabajo, capital y recursos naturales, ¿no? Entonces podemos asumir a la luz de lo que hemos aprendido, de que lo que se tiene que hacer para fomentar el desarrollo es aumentar la productividad de los factores, ¿no?
Si el trabajo es más productivo, quiere decir que va a haber mayores ingresos. Si el capital es más productivo, vamos a tener mayores beneficios, ¿no? Si los recursos naturales son más productivos, vamos a tener mayores ingresos para el Estado, ¿no? Entonces, yo lo que creo es que tenemos una ventana de oportunidad aún no cerrada en el caso del gas, ¿no? Se está abriendo una ventana de oportunidad muy interesante en relación al litio y también lo podemos tener en relación a la electricidad y otras materias primas que podemos ver, ¿no? O sea, en Bolivia, por ejemplo, tenemos una gran cantidad de tierras raras, ¿no? El indio, por ejemplo, es un metal, es una tierra muy rara, ¿no? Que tiene un valor enorme en los mercados internacionales y ahora lo estamos prácticamente regalando con las exportaciones mineras, ¿no? Entonces ahí hay una parte de la estrategia, ¿no? O sea, no desperdicies, no desprecies el papel de los recursos naturales, pero eso es una parte de la estrategia del desarrollo que creo que hay que fomentarlos, hay que hacer nuevas exploraciones del gas, no hay que perder de vista que Yacimientos Petrolíferos Fiscales es la más grande empresa del país, de acuerdo. En el litio, a mí me parece que es una negociación de carácter geopolítico, ¿no? Ahí lo que hay que tener mucho cuidado es con las posibilidades de secesión que puedan existir en Potosí, porque hay un movimiento impulsado en ese sentido que, en mi opinión, responde a intereses foráneos, ¿no? Pero hay también un alto grado de legitimidad de las demandas de Potosí, en el sentido de que históricamente las minas de plata, especialmente, y la minería en general, ha beneficiado a todo el país y bueno, Potosí sigue sumida en la pobreza. Pero yo ahí lo que creo es que se puede negociar, se puede plantear, no hay cosas que no se puedan resolver y teniendo una buena estrategia en relación al litio, lo que podemos obtener es un mecanismo que funcione, un mecanismo que sea muy práctico para que podamos trabajar, ¿no? Ahora bien, ahí hay una parte. En el capital, en relación al capital, yo veo muy poco probable que podamos desarrollar, por ejemplo, una estrategia en relación a aumentos grandes de la productividad en Bolivia, porque en realidad lo que ocurre es que invertir en Bolivia es tremendamente complicado, salvo algunos sectores, por ejemplo, inmobiliarios podría ser. Hay ciertos elementos en relación a tecnología que se puede trabajar en Santa Cruz y el Alto, etcétera. Pero en general Bolivia no es un país muy atractivo para las inversiones, fundamentalmente porque el mercado nacional es muy pequeño, pero además los mecanismos mediante los cuales se pueda brindar seguridad jurídica no son de los más efectivos, ¿no? Se puede tener muchas visiones en relación a la nacionalización, desde mi punto de vista, ha sido una medida altamente positiva, ¿no? Pero no ahorita vas, digamos, a un foro internacional y les dices que vengan a invertir, bueno, no es que van a venir corriendo precisamente, ¿no es cierto? O sea, pueden invertir en recursos naturales, pero otro tipo de elementos yo lo veo muy difícil. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Yo lo que creo es que la mayor inversión que podemos hacer es en el capital humano, ¿ya? El capital humano tiene tasas de retorno mucho más altas que las del capital físico y de hecho sus tasas de retorno son muy parecidas a la de los recursos naturales, ¿no? Por dar una idea, por ejemplo, cuando inviertes en un niño, lo que vas a tener es que si lo alimentas muy bien, lo que va a ocurrir es que en el tiempo ese niño va a aprender muy bien, va a ser altamente productivo y ellos mismos van a generar eh, las mejores, los mejores ámbitos de inversión. Por ejemplo, si inviertes fuertemente en una educación de calidad, desde primero básico, ¿no? Hasta el nivel superior, las universidades, etcétera, lo que vas a tener son altos retornos. Porque si, digamos, logramos llegar a una masa crítica de gente bien formada, incluso la propia inversión extranjera directa va a aparecer, porque imagínense si llegamos a un lugar donde tengamos una gran cantidad de ingenieros muy bien formados o una gran cantidad de economistas que son muy capos en lo que hacen.
Entonces lo que vamos a lograr ahí es que haya una mayor productividad. Entonces, si tienes una mayor productividad asociada a una mejor formación del capital humano, y esto implica también accesos de salud en varios espacios, yo, por ejemplo, promuevo que tendría que haber un esquema de renta mínima, no así como funciona la renta dignidad. Debería extenderse a todos los menores de 18 años y a todas las mujeres. Bueno, hay que hacer ahí el cálculo, cómo va a ser sostenible financieramente, pero en términos de desarrollo, lo que permitiría este piso social es que la gente ya no tendría que preocuparse en las actividades diarias y podría llevar al máximo a todo su potencial. Entonces, en resumen, mi estrategia se basa en dos pilares centrales. La primera, todo lo que vas a trabajar en recursos naturales, eso no hay que descuidarlo. Y la segunda, en la promoción, la inversión en capital humano. Capital físico, la verdad, si se puede hacer algo, adelante. Yo no creo que logremos eso, ¿no? Podemos hacer algún modelito econométrico, por ejemplo, en función a lo que estamos viendo. Yo les aseguro que los resultados, los retornos y las proyecciones en términos de crecimiento serían bastante interesantes, ¿no? No sé si he logrado responder su pregunta, mi querido compañero. Bien, ¿alguna otra pregunta más que tengan? Bien, si no es así, les agradezco mucho su gentil colaboración y nos vemos el día jueves. Esta clase la voy a dejar grabada, ¿ya? Buenas noches y que tengan buen descanso. Hasta luego, licenciada. Muchas gracias. Chao, chao.